Hola, buenos días a todos. Soy Gabriel Felmer, académico del Instituto de la Vivienda y coordinador académico del Magíster en Hábitat Residencial. Estamos hoy en la cuarta sesión del seminario permanente organizado por la Escuela de Posgrado. Y en esta instancia, ¿cierto?, nos reunimos para conversar sobre el tema de la inteligencia artificial y cómo esta, ¿cierto?, está relacionado con la vivienda y el quehacer de la vivienda, directamente relacionado con el magíster también, ¿cierto? El tema de hoy es la certidumbres e incertidumbres al usar la inteligencia artificial en el diseño de viviendas. Como invitado tenemos acá al profesor Pedro Sosa, que tiene una larga trayectoria en la facultad, ¿cierto? Un profesor que tiene una experiencia importante, particularmente sobre temas de digitalización en la arquitectura y en particular, ¿cierto?, una experiencia relevante, ¿cierto?, sobre todo con lo que está pasando ahora último, ¿cierto?, con el uso de las tecnologías de la arquitectura y también, bueno, profesor del Departamento de Arquitectura y docente del Magíster en Arquitectura también de la misma facultad. Así que bienvenido, Pedro, gracias por venir hoy día. Muchas gracias, Gabriel. Bien, para comenzar voy a mostrar algunos poquitos diapositivas con trabajos que hemos desarrollado nosotros en el grupo de investigación que dirijo. Tenemos un laboratorio conformado, si bien ha sido un proyecto de varios años, ya finalmente se ha logrado consolidar en el último año el IFC Lab, Laboratorio de Información, Fabricación y Diseño de la Facultad. Y por él ya han pasado una buena cantidad de seminaristas, tesistas, ayudantes, estudiantes y por supuesto el desarrollo junto con colegas de distintos departamentos y de otras universidades también. Bruno Perelli en particular del Departamento de Diseño, el profesor Sebastián Rosas de la Escuela de Pregrado y colaboradores como el profesor Rodrigo García de la Universidad de Bio Bio, Pablo Banda, doctorante también de la Universidad de Bio Bio, han sido puntales muy importantes en consolidar este espacio de trabajo. Lo que les voy a mostrar hoy día tiene que ver con los avances que está teniendo la inteligencia artificial y, como dije, algunos trabajos que hemos desarrollado en nuestro laboratorio. La irrupción de la inteligencia artificial ha sido gigantesca en los últimos 2 años, el último año y medio. Como referencia, nomás siempre me gusta poner esta imagen que indica que anteriormente medíamos la evolución en computación, en capacidad de procesamiento, cosas que podíamos hacer con las tecnologías digitales con la ley de Moore. Con la explosión de la inteligencia artificial hace 1 año y medio, 2 años, la ley de Moore quedó obsoleta. O sea, la vara que teníamos para medir esto ya no nos sirve. Básicamente la ley de Moore decía que la humanidad doblaba la capacidad de procesar información usando tecnologías digitales cada 2 años. Con la inteligencia artificial eso está ocurriendo cada 6 meses. Ya bajó 4 veces. Y claro, cuando uno pone eso en un contexto y en una curva exponencial, la verdad es que la velocidad que esto te está tomando, está teniendo, es vertiginosa. Para tener una conversación un poquito base, siempre también me gusta establecer qué entendemos por inteligencia artificial, qué es, porque la verdad es que cuando uno se mete a la parte técnica ve que es un conjunto de tecnologías distintas y que están hoy en día alrededor nuestro, en nuestros autos, en nuestras casas, ni hablar de nuestros teléfonos, ¿ya? Si creen que los teléfonos los escuchan, sí, los escuchan, puedo dar fe de ello, ¿ya? En nuestras televisiones, en fin, en todos lados. Hay siempre las cosas que son más rimbombantes y que más llaman la atención, como la robótica, también el uso de realidad virtual, realidad aumentada, pero hay cosas mucho más pedestres que trabajan con tecnología de inteligencia artificial detrás. Cada vez que ustedes ven un documental en Netflix, en Amazon, o no escuchan su canción favorita en Spotify, los algoritmos de inteligencia artificial ahí están haciendo su magia y ajustando lo que nosotros consideramos nuestros gustos, más aún si le ponemos estrellitas, digamos, le hacemos más fácil la pega, ¿no es cierto? Y de esta forma ellos van buscando y ofreciéndonos siempre alternativas. Lo que, por cierto, en contextos políticos ha sido todo un tema, ha habido grandes
situaciones ahí en elecciones alrededor del mundo. Estos aparatitos también desde hace algunos años son capaces de hablarnos. Originalmente la gente pensó que iba a haber una irrupción muy fuerte de este tipo de interfaces físicas en las viviendas, los Siri, los Google, los Alexa. La verdad es que eso pasó muy rápidamente con la omnipresencia del teléfono y hoy en día como que todo se hace directamente con el teléfono. Ahora, quisiera mencionar esto o tal vez hacer un pequeño punto acá porque esto ha seguido la línea de lo que hace unos 10 años y de ahí para atrás, hasta 30 años hacia atrás, se llamaba el desarrollo de domótica en el tema de la vivienda, ¿ya? Sí. Pensando en automatizar muchas de las funciones de una vivienda. Bueno, eso hoy en día la verdad es que está absolutamente consolidado, diría yo. No quiere decir que la presencia sea masiva, todavía es algo en nuestro medio muy de nicho, muy de élite, pero en ese pequeño nicho donde la población tiene esas cosas, vemos que la tecnología que ocupan está absolutamente madura. Por ejemplo concreto, ayer hablaba con un colega, con Bruno Perelli, y me decía, oye, si le di a ChatGPT que lo tengo conectado con mi Thermomix, que me preparara la lista del Jumbo y que me buscara las ofertas. Y me la mandó al celular, como yo estaba en el supermercado, entonces se metió a la maquinita, vio el menú semanal que tengo, ¿no es cierto? Y me optimizó y me dijo, ya tienes que comprar más plátano, más lechuga, un pescado, no sé qué, ya. O sea, esto está siendo realmente... está penetrando, digamos, en muchas dimensiones de la vida diaria. Yo lo veo con mi hija, que en la casa hay una de estas maquinitas y ella cuando tiene que hacer sus tareas de matemática le dice, ok, Google, ¿cuánto es 4 más 2? Por ahí tuve que entrarme a programar estas cosas para decirle, ok, ayúdala, hazle preguntas, pero no lees la respuesta, porque si no, ¿no es cierto? Eso también ha aparecido como un tema común en la arista ética. Y por supuesto, todo esto termina de explotar hace un año y medio más o menos con la irrupción de ChatGPT. Para entender todas estas distintas tecnologías, porque son todas distintas, la mejor metáfora que yo he encontrado la hizo un doctor, un investigador, Mehdi Nuvaraj, que él de hecho es el director de investigación de Autodesk, y dice la inteligencia artificial es como un árbol que tiene distintas ramas, y muchas veces estas ramas no se tocan, entonces hablamos de robótica, de visión por computación, reconocimiento de habla, procesamiento natural del lenguaje, y no hay que perderse porque no necesariamente lo que hace nuestro Netflix o nuestro Spotify se conecta con lo que le preguntamos al ChatGPT o con el desarrollo de un proyecto que yo estoy tratando de hacer. Son set de algoritmos distintos, de tecnologías distintas que no están todavía todas envasadas. Sabemos que hay gente y laboratorios tratando de envasar todo esto y por eso ha empezado a irrumpir en los últimos 6 meses la idea de una inteligencia artificial general que sea capaz realmente de englobar y de conectar todas estas tecnologías. Y ellas vienen, ¿no es cierto?, y tienen elementos base que básicamente vienen desde la matemática, la estadística, por un lado, las ciencias de la computación y la psicología en otra, porque se ha también profundizado mucho en el entendimiento de cómo los seres humanos construimos nuestro conocimiento, lo consolidamos, lo usamos para tomar decisiones. Entonces, algunos de estos modelos de inteligencia artificial lo que tratan de hacer es emular cómo los seres humanos construimos ese conocimiento, desarrollamos ese conocimiento y tomamos decisiones. Las ramas del árbol se siguen abriendo una cantidad, esto solo lo digo para ejemplificar, y tiene 3, 4, 5 niveles distintos la cantidad de tecnologías que hay, porque cuando la gente en común habla de inteligencia artificial tiende a echar todo esto a la misma caja de Pandora y la verdad es que estamos mezclando peras con manzanas hace bastante rato. Para nosotros en arquitectura, una definición que a mí me gusta hacer viene de un paper, de hecho en teoría de la arquitectura, nada que ver, de un profesor, se llama Sonit Bafna, que estudió el rol de los dibujos en arquitectura y él dice, si miramos históricamente los dibujos en arquitectura, los arquitectos han usado los dibujos de 2 maneras, para imaginar cosas y para construir documentación que después sirve para construir lo que están imaginando. Y esos 2 usos son modelos cognitivos distintos. Bueno, cuando vemos los avances que está teniendo la inteligencia artificial hoy en día, vemos que por un lado están las plataformas que nos permiten imaginar cosas y que los estudiantes usan como el Midjourney, el Stable Diffusion, para generar imágenes de proyecto, muchas, y arrojan en un día pueden generar 300, 500 imágenes de un proyecto.
Pero no, eso no necesariamente tiene un correlato con documentación, y lo que yo veo acá podría decir a nivel de proyecto que hay una concordancia entre esa ilustración, esa imagen y el desarrollo tal vez planimétrico o espacial de una propuesta. Y por otro lado está la gente, ¿no es cierto?, que sí está trabajando en las plataformas más tradicionales y está tratando de meter algunas de estas tecnologías que nos ayudan a tomar decisiones en las herramientas más tradicionales, BIM, CAD o lo que sean. Entonces, muy en simple, tenemos, ¿no es cierto?, dos grandes ramas del arbolito, que son las que tienen que ver con estas plataformas imaginativas y estas plataformas para construir documentación. Las plataformas para construir documentación, si bien no son tan vistas o llaman tanto la atención como las que producen imágenes, no se están quedando atrás. Saben que aquí viene un cambio gigantesco, dicen ellos, por supuesto, ¿no es cierto?, mayor al impacto que ha tenido el BIM. Esta imagen es de marzo de este año, la hice yo mismo, y fueron algunas de las plataformas que están desarrollando BIM en inteligencia artificial. Esto es un rastreo en LinkedIn, distintas compañías, y que están todos, obviamente, tratando de agarrar ahí un pedazo de la torta. Más de 20, ¿ya? Y con inteligencia artificial con modelos realmente avanzados. Cuando llevamos esto a lo que nosotros podemos hacer y cómo lo usamos en diseño arquitectónico y particularmente en vivienda, que es lo que nosotros hemos estudiado, quisiera mostrar 3 ejemplos de trabajos de estudiantes en seminario acá en la facultad. El primero es de Vania Riggi. Vania dijo: oiga, profe, pero me interesa saber esto de inteligencia artificial, me pongo a ver estas plataformas y hay una brutalidad de, digamos, cómo sé cuál elegir o qué sé yo. Entonces, a lo que llegamos en el caso de Vania, todas estas que trabajan sobre viviendas en distintas escalas, algunos hasta escala urbana, fue bueno, hagamos una comparación para ver, ¿no es cierto?, qué nivel real de inteligencia tienen estas herramientas, entendiendo que además puedan ellas comunicarse después con las herramientas tradicionales que usamos. Así que Vania básicamente hizo un benchmark, eligió varias de las plataformas a las que pudo tener acceso y vimos en un test muy sencillo qué cosas podían hacer y no podían hacer en términos de comunicarse con plataformas CAD, con plataformas BIM, para ver el grado de madurez. Y claro, uno ve este cuadrito, que era como el final al que llegó Vania, y ve que predomina el rojo, más rosadito, por ahí están avanzando, ¿no es cierto? Pero hay más rojo que verde. ¿Qué nos dice todavía? Estamos en un estado muy temprano de madurez en términos de las herramientas que realmente usamos a nivel profesional. Midjourney, ChatGPT explotó, pero lo que realmente se usa para desarrollar proyectos va un poquitito más atrás. Otro trabajo es Daniela Martufi. Ella quería programar su propia red neuronal, su propia inteligencia artificial. Me acuerdo que le dije: ¿sabes programar, Daniela? Me dijo: sí, profe, voy a aprender. No sé, pero voy a aprender. Perfecto, si quieres hacerlo, desafío aceptado. Entonces Daniela partió estudiando el proceso de diseño y se desarrolló una metodología muy entretenida, donde dijo: vamos a capturar el proceso de diseño cuando la gente diseña viviendas, vamos a ver en qué se sustentan, en qué se basan para tomar esas decisiones de diseño, y ese proceso es el que vamos a tratar de modelar computacionalmente y entregárselo a una red neuronal. Ella no hizo una red neuronal de cero. Consiguió una, Google tiene, Amazon tiene, Microsoft tiene sus servidores. Dijo: me voy a conectar a una de estas y lo que voy a hacer es entregarle el conocimiento que voy a capturar. ¿Y cómo vas a capturar ese conocimiento? Bueno, ahí usamos una aplicación que está desarrollada por la Universidad de Nueva Gales del Sur en Australia, que se llama Sketch Cognitivo, que es para arquitectos, para hacer croquis de plantas, cortes, elevaciones. Y lo que hace la aplicación es que cada vez que uno dibuja, son como diagramas de burbujas, ¿no es cierto?, un recinto, una habitación, pide el nombre y va tabulando todos los nombres y estudia lo que se llaman en cognición espacial las relaciones RCC8, que son relaciones de adyacencia. Entonces, después de correr muchas veces, Daniela capturó como 300 croquis. Las relaciones de adyacencia entre baño, cocina, habitación, dormitorio. La pregunta es: ok, ¿qué es lo que tu red neuronal fue capaz de aprender? Y fue capaz de aprender. Aquí hay un cuadro que muestra aprendizaje donde la red decía: baño y dormitorio sí van juntos en verde, ¿ya? Pero
garage y no tengo idea, biblioteca no van juntos, ¿te fijas? Y implementó después con una librería el poder llevar todo esto, se refleja matemáticamente en matrices, el poder transformar esas matrices en grafos. Entonces, si bien la red neuronal de Daniela no generaba plantas, sí era capaz de generar grafos mostrando las relaciones espaciales que debía tener una vivienda. Ahí está un poquitito más grande el resultado y la red de relaciones. En otro estudio muy similar, Yanis, lo que hizo ella fue tomar 3 casos de estudio de vivienda social tradicional en Chile y hacer un análisis usando inteligencia artificial y una teoría, la teoría de sintaxis de la forma, para ver también los grados de adyacencia en estos edificios, ¿no es cierto?, sabemos que tenemos de Arica a Punta Arenas, ¿ya? Y estudiar las relaciones espaciales en términos del grado de privacidad entre los distintos recintos. El truco de Yanni está en que esto era para alimentar el software que ella utilizó, un plugin que se llama Galápagos, que es la parte de inteligencia artificial de su trabajo, para que Galápagos, después de analizar, ¿no es cierto?, el caso chileno, fuese capaz de producir nuevamente grafos entregando relaciones espaciales de posibles soluciones de vivienda para proyectos desarrollados acá, a partir de los proyectos que tenemos. O sea, si los proyectos que tenemos son malos, Galápagos aprendió a hacer malos proyectos, pero aprendió, eso es lo interesante, ¿ya? Esto no se queda acá en la visión como más tradicional. En el caso de Catalina Rodríguez, ella sí trabajó con las plataformas que generan imagen. Quise mostrar esto porque es una aproximación completamente distinta y estudió qué procesos eran más creativos. Cuando los estudiantes trabajaban con modos tradicionales, a mano, lápices de colores, plumones de colores, o trabajaban escribiendo el prompt, el texto con estas plataformas y viendo cuál, ahí hay un electroencefalograma, demandaba mayor carga cognitiva, y después lo clever de su experimento, estos fueron 16 casos, es que se los mostró de manera ciega a profesores de taller que actuaron como jurados para que valoraran las propuestas. Ganaron las propuestas en inteligencia artificial, sin saber los profesores de taller, ¿ya? Bueno, hay más información, pero hasta ahora lo voy a dejar por ahí. Creo que da un marco sobre cómo entendemos y estudiamos o nos aproximamos a la inteligencia artificial en el laboratorio que tengo el honor de dirigir. Buenísimo. Bueno, muchas gracias, Pedro, por tu introducción. Yo creo que la mayoría de las preguntas que tenía apuntadas quedaron un poco obsoletas. O sea, de verdad, el barrido que hiciste permite ver, digamos, como todas las aristas del fenómeno y cómo estaría afectando, ¿cierto?, en los procesos de diseño, pero también en los procesos del hábitat, ¿cierto?, ¿cierto?, cuando hablamos de estos implementos que van apareciendo, ¿cierto?, que ya no son domóticas, sino que son inteligencia artificial, que tenemos en el celular, que tenemos en la música, qué sé yo, van afectando la manera en que apreciamos, ¿cierto?, y distinguimos la realidad. ¿Ya? Pero para partir un poco, tratando de reformular algunas cosas. Primero, ¿cómo crees tú, o a grandes rasgos, cómo ves tú que la inteligencia artificial permite o no, si permite o no optimizar los desarrollos de diseño arquitectónico, por ejemplo, de una vivienda? Eso creo que es la primera pregunta un poco que viene de alguna manera reflejando lo que estás mostrando tú, pero puedes elaborar un poco más sobre eso. Sí, absolutamente, puedo mostrar otros ejemplos, pero mira, a ver, acá no he mostrado nada con ChatGPT, es un trabajo que también hemos desarrollado en algunos grupos, que varias de las personas que están acá en el Magíster de Arquitectura, de hecho, están trabajando. Hemos visto por ahí, siguiendo también que están ocurriendo con el uso de ChatGPT en otras universidades, que la manera correcta de usarlo en educación, voy a llegar a donde lo que me preguntaste, estoy dando una vuelta, la forma correcta de usarlo es entrenándolo para que no le dé las respuestas a los estudiantes,
en nuestro caso podríamos pensar a un profesional que está desarrollando un proyecto, ¿ya? Sino que para que lo ayude y lo guíe en el proceso de reflexión. Donald Chon habla, ¿no es cierto?, de que hay que aprender el desarrollo de las prácticas en la reflexión, reflexión en acción. Bueno, y eso un poquito es el giro que estoy viendo que mucha gente está empezando a darle a el uso de esta super plataforma de inteligencia artificial. ¿Qué hacemos entonces? Le ponemos en la versión Pro, digamos, de ChatGPT, nosotros podemos entregarle información. Yo le entrego documentos, PDF, libros, apuntes, algunos artículos, y le digo, ya ChatGPT, este va a ser el espacio cognitivo en el que nos vamos a mover. Entonces genero un modelo propio, y uno lo puede publicar en internet ya y decirle a los estudiantes o a profesionales, miren, prueben esto con lo que estoy trabajando. Y un ejercicio muy simple que hicimos fue subir, por ejemplo, el Chin, el tradicional, forma, espacio, arquitectura, ¿ya? Y 2 o 3 libros más de principios y fundamentos de diseño arquitectónico y algunas rúbricas de evaluación también que encontramos por ahí. Entonces, cuando se inicia la sesión con el ChatGPT, él le pide a la persona en la que está interactuando, sea profesional, estudiante, entrégame un croquis de tu proyecto, y actúa un poco como un tutor, ¿ya? O ayudante o corrector o profesor que guía esta conversación, siempre haciendo preguntas, nunca entregando las respuestas, ¿ya? Y claro, está en su base de datos, porque nosotros le entregamos la documentación, que cuando ve un diagrama de un proyecto, corrija, por ejemplo, qué tan complejo es ese proyecto o qué tan simple es, ¿ya? Que le designe un valor y qué tan creativo es, ¿ya? O qué tan fome es, derechamente, ¿ya? Qué tan, siempre nos movemos dicotómicamente, digamos, con 5 o 7 puntos de valores discretos entre estos dos puntos. Entonces le puede preguntar al estudiante, ok, pero ¿te gusta tu proyecto? Dime de 1 a 7 si te gusta o no te gusta. Le pongo un 4, dice el estudiante. Ya, veamos por qué le pones un 4. ¿Cómo está la limpieza del diseño? ¿Cómo está la organización general? Empieza a hacerle una serie de preguntas, y esas preguntas están sacadas del conjunto de instrumentos que nosotros le dimos. Entonces gatilla este proceso de reflexión. Lo que hace en el fondo es que la persona pueda profundizar todo ese desarrollo de conocimiento que está ahí y que muchas veces nos cuesta meternos en él o nos perdemos en él. Claro, como la máquina no tiene limitación de memoria, nosotros sí, nos ayuda entonces y está constantemente evocando y trayendo cosas que dejamos de considerar cuando hacemos toma de decisión proyectual, en este caso para proyectos de vivienda. ¿Te fijas? Nosotros podemos alimentarlo. Hicimos otro experimento, otro estudiante, con la norma chilena 433 para el caso de sismo. Y hizo el análisis completo de la norma y después le hizo preguntas sobre la norma. De la misma forma, yo podría subir cualquiera de los DFL ya que utilizamos, el 2, cualquiera de los decretos de fuerza, cualquiera de los instrumentos que hay, para tener en el fondo un tutor súper especializado y que yo puedo programar, pues, para que me dé todas las respuestas o para que me haga las preguntas. La instrucción clave es: sigue haciendo preguntas hasta que te asegures que la persona te responda 7 preguntas consecutivas correctas, 10 preguntas consecutivas correctas. De esa forma podemos dar por asegurar un poco que la persona alcanzó un cierto dominio de la materia con la que está interactuando con la plataforma. Y mira, y también siguiendo un poco la línea de lo que estás comentando, y todavía, bueno, antes de seguir con el tema de la vivienda, probablemente todavía estamos también hablando del plano de la arquitectura, una de las cosas que me parecen a mí como interesantes de la inteligencia artificial o diferentes, por así decirlo, dentro del marco de la irrupción de muchas tecnologías en los últimos años en la arquitectura, ¿cierto? Tecnología digital, es que a diferencia de muchas, AutoCAD, BIM, ¿cierto? Este tiene una arista distinta, ¿cierto? Que no solamente podría, ¿cierto? Y eso se está desarrollando, asistirte técnicamente, sino que además da como cabida para abrir un poco las perspectivas, por ejemplo, de la imaginación, las perspectivas estéticas, ¿cierto? Las visiones, ¿cierto? De cosas que otras herramientas no te podían dar. BIM te daba un paquete constructivo, ¿cierto? El CAD también te ayuda a hacer la línea, pero esto además te permite imaginar escenarios, ¿cierto? Bueno, como dices tú, creo que puede gatillar ciertas cosas.
Y mi pregunta es, ¿en qué medida la inteligencia artificial crees tú que podría cambiar la dirección, por ejemplo, de la concepción del diseño arquitectónico desde un aspecto más sensible de la arquitectura, por así decirlo? Eso, no sé si te hace Sí, sentido. sí, sí, me hace sentido la pregunta. Estoy pensando en una respuesta porque creo que lo puede hacer un poco basándome en lo que te decía anteriormente. Si nosotros entrenamos una red neuronal, una inteligencia artificial como ChatGPT, con aquellos aspectos sensibles que nos interesa, vamos a tener un super ayudante, un super tutor que nos va a estar reforzando constantemente o pidiendo constantemente dar respuesta a esos aspectos en particular en el desarrollo del proyecto que sea que estés haciendo. Yo puedo meter toda la literatura, por ejemplo, de Stephen Hall y de Palasma, y de otros, toda la fenomenología en arquitectura, ¿ya? Y decirle a la herramienta, este es el espacio en el que te vas a mover, de este espacio tú vas a hacer preguntas. Entonces, pues cuando ingreso a los diagramas, igual que adjuntar una imagen en un email, digamos, uno aprieta el icono del clip, subes el diagrama, la plataforma lo analiza y te va a hacer preguntas por esos aspectos, no sé, de percepción de luz y iluminación natural, por ejemplo, si subiste un texto de Hall o de Palasma, te fijas, y tú puedes decirle, sigue haciendo preguntas de manera recursiva, iterativa, hasta que la respuesta cambie, hasta que hayan 2, 3, 5 iteraciones del proyecto. En ese sentido, la herramienta, como todas las herramientas, es súper tonta, pero tiene una potencia gigantesca para hacer que nos autodemandemos o autoexijamos un nivel de desarrollo proyectual al que no estamos acostumbrados. Eso un poco es lo que estoy viendo. ¿Ya? Bueno, y lo otro, ya también volviendo al tema de lo que se está proyectando o se está haciendo hoy en día de la arquitectura, pero en vivienda, eh, lo desconozco, pero me imagino, ¿qué herramientas de inteligencia artificial se están hoy en día ocupando? ¿O todavía no hay directamente los diseñadores o los arquitectos, o más allá de solamente los arquitectos y diseñadores, sino que los constructores? ¿Qué herramientas existen en el ámbito actualmente que se estén utilizando, o ves que eso está en desarrollo? ¿Cómo es? Está en constante desarrollo esto. Es curioso, por un lado está ese desarrollo y esa explosión y no sabemos a dónde va a llegar. Al comienzo, cuando partió la explosión de ChatGPT, la gente hablaba de un horizonte de 10 años. Después eso rápidamente, en cosa de meses, bajó a 5 años. Hoy en día, cuando uno sigue la discusión especializada, la gente dice, en un año, nadie se atreve a vaticinar en qué va a estar esto en un año. ¿Ya? Porque claro, y por eso partí con la imagen de la ley de Moore, digamos, esto parece que se doblaba su capacidad de procesamiento cada 6 meses con la inteligencia artificial y hoy día parece inclusive que está siendo un poquitito más rápido. Por lo tanto, las herramientas están en desarrollo, no sabemos cómo van a ser las herramientas que vamos a tener de aquí a un año. ¿En qué están irrumpiendo? Bueno, vuelvo al artículo teórico de Bafna. Han ganado una presencia muy, muy relevante en las herramientas que sirven para hacer imágenes de proyectos. Ya los Midjourney, DALL-E, Stable Diffusion, ya ese tipo, Leonardo, han salido algunas especializadas para arquitectura. ¿Ya? Y claro, con cada imagen que tú generas, y hay mucha gente, miles de personas, ya millones de personas usando estas herramientas. Entonces la base de datos que la herramienta tiene acceso para revisar imágenes y producir nuevas imágenes crece todos los días. No tenemos idea si se dobla, se quintuplica o lo que sea todos los días. Entonces se va haciendo cada vez más fino el nivel de detalle. Por eso la velocidad y esta curva exponencial que tiene. Y por otro lado, el desarrollo de las otras herramientas que tienen que ver más con la parte de construir documentación de manera exacta, precisa, ya, y vincularse con las plataformas BIM. Hay gente, sabemos también por lo que está reportado en la literatura, nosotros mismos
colegas de Biobío, Rodrigo García, Pablo Banda, colegas en otras universidades, en Pensilvania, allá en Virginia, hemos tratado de recrear flujos de trabajo para ir desde inteligencia artificial a BIM y de BIM a impresión robótica, usando como caso de estudio la vivienda. O sea, un poco los trabajos que les mostraba y que algunas de las estudiantes han desarrollado acá. Decimos, bueno, tratemos de imprimir, ¿no es cierto? No solo desarrollar uno de estos esquemas, ayudarnos con inteligencia artificial, sino que además también construirlo con inteligencia artificial. Realmente estamos viendo en estos momentos un desarrollo que nos está permitiendo hacer eso. La Casa Semilla, que se inauguró hace un mes atrás y que fue la estrella en Edifica, digamos, es producto de eso precisamente. Oye, y lo otro, también tratando de verlo desde distintas perspectivas. Por ejemplo, claro, ahora estamos hablando de la arquitectura, el diseño, ¿cierto? Desde la concepción o de cómo surge o emerge un proyecto, pero si lo viéramos de otra manera desde la perspectiva del habitante, es decir, ¿qué herramientas o qué cosas podrían haber que podrían permitir, por ejemplo, una mejor vinculación o un mejor lenguaje desde, por ejemplo, los mismos usuarios a ser arquitectos en términos de customización, personalización, que me imagino que deben haber distintas vías que pueden colaborar, o sea, no solo, ¿cierto?, desde el arquitecto, pero también desde el habitante. ¿Qué otras alternativas o visiones están empezando a aparecer o ves tú que podrían ser interesantes de abordar en esa misma lógica, digamos? Sí, tal vez la más interesante, o el caso que conozco, que también siempre es muy nuevo, tiene menos de un año desde que fue lanzado públicamente, es una de las empresas emblemáticas, digamos, de los flagship acá, es la empresa Icon. Icon partió desarrollando impresoras 3D, pero con una misión. Ellos decían, tenemos obviamente una crisis de vivienda a nivel global, y esta tecnología nos permite construir muchas viviendas de manera más rápida, más eficiente. Están desarrollando otro tipo de pastas, no solo pastas cementicias, también con algunas pastas más amigables con el medio ambiente. Y dijeron, no nos vamos a quedar acá. ¿Ya? En una entrevista en marzo, por ahí, o diciembre del año pasado, no recuerdo muy bien, y lanzaron su propia plataforma web de inteligencia artificial pensando en los usuarios. Y en esta plataforma, que tiene una base de datos gigantesca de viviendas, solo de casa, la gente entra igual que en el ChatGPT y empieza a hablar con ella a través del teclado, del prompt, y dice, ya quiero una casa con 2 habitaciones, 3 habitaciones, 2 baños, y la plataforma lo va guiando, qué tipo de casa, qué estilo de casa. La promesa de Icon detrás de esto es que cualquier persona, yo siempre pongo a mis estudiantes el caso de mi mamá, la mamá que digo ya está jubilada, ya trabajó toda su vida, secretaria, puede entrar, puede jugar con esto y puede al final, por supuesto Icon es una compañía, un negocio, apretar, comprar, imprimir, y Icon dice, nosotros llevamos la impresora al terreno y imprimimos su casa, la casa que usted diseñó, interactuando con el computador o con el teléfono, ¿no es cierto?, a través del prompt, y que va mostrando, entonces, dame más habitaciones y te muestra las habitaciones y te va mostrando los renders interiores, exteriores. Entonces, por ahí veo una cosa muy grande, un cambio que va a ser una disrupción muy grande en la forma en la que, como el desarrollo de arquitectura y de hábitat, estamos acostumbrados a que sigue como un proceso bien jerárquico y escalonado, con profesionales con distintos roles. Veo que se puede desdibujar completamente y cambiar. Y los usuarios ni siquiera van a necesitar un cabildo de participación ciudadana. Directamente pueden entrar a decir, no, yo quiero esto así, o quiero, ¿no es cierto?, la casa o la plaza o lo que sea. ¿Te fijas? La tecnología está ahí para que eso pase. Sí, no, es interesante. Bueno, y ahora que tú lo mencionas, ¿cierto? También creo que es importante ya ir cerrando también, ir centrándonos también en los aspectos como más polémicos, ¿cierto? O más controversiales, por decirlo, a propósito de lo que mencionas, ¿cierto? Que, no sé, podría haber una persona que hace un script y dice cómo quiere la casa, y la casa la imprime y le trae, claro, y nuevamente, así como ha pasado durante años, ¿cierto? Hay una herramienta que podría, por ejemplo, estar amenazando, no sé, la profesión del arquitecto que está detrás de esto, o, bueno, una serie de cosas que son importantes. Entonces ahí quizás, si nos pudiera dar una idea de cuáles son estos horizontes éticos, ¿cierto?, que habría que
que desarrollar. También otros problemas tienen que ver, por ejemplo, con cómo estas herramientas pueden ir de forma implícita o socavada, ir influenciando sobre sobre temas y sobre la manera en que también se está produciendo el conocimiento. Entonces, hay varias aristas que son importantes, creo, mencionar, y tú tienes la visión más global del tema. Entonces, si nos pudieras dar un poco esas ideas y con eso ir cerrando, y agradecerte también. Por supuesto, sí, gracias. Sí, mira, por lo menos 2 o 3 cosas que comentar. Primero, creo que esta tecnología, la tecnología en sí no es ni buena ni mala. ¿Ya? Es cómo la usemos las personas, para qué la usamos, es aquello a lo que podemos ponerle la condición ética o moral. O sea, tenemos súper tecnología hoy en día y la podemos usar para ver gatos en internet o para construir satélites y mandarlos al espacio y estar monitoreando los tsunamis. ¿Te fijáis? De nosotros depende para qué la usemos. La tecnología está ahí. Ahora, que la tecnología esté ahí y la usemos de esa forma, ya sea para hacer los videos de gatitos o para hacer satélites o para hacer casas, ¿no es cierto?, implica que tenemos que acercarnos a la tecnología de una manera distinta. Tradicionalmente la arquitectura ha sido un campo, una profesión con mucha resistencia al cambio frente a la adopción de nuevas tecnologías. Eso lo vemos desde... Me puedo retrotraer al movimiento moderno, a los años 20, a los tableros, al desarrollo de los rapidograph versus los tiralíneas, después la irrupción del CAD, y siempre la arquitectura ha sido resistente a estos nuevos cambios tecnológicos y siempre ha estado un poco con la inquietud de que la tecnología va a matar a la profesión. Yo no creo eso. Yo creo que la única forma que sobrevivamos como profesión, al revés, es adueñándonos de la tecnología. Eso implica entender la tecnología a niveles bastante más fundamentales o fundacionales y no solo superficiales, no quedarnos con usuarios. Claro, si tú te quedas como usuario, mira lo que pasó con los dibujantes. Llegó el CAD, llegó después el BIM y ya no hay dibujantes y no hay carreras técnicas de dibujantes, desapareció completamente. Está ese riesgo ahí latente. Hay un dicho en la gente que se mueve mucho en la inteligencia artificial en todos los campos y dice: la inteligencia artificial no te va a quitar el trabajo, alguien que sepa usarla sí te lo va a quitar. Entonces creo que más bien tenemos que pensar esa vuelta de tuerca que tenemos que dar en la profesión para seguir usando estas herramientas, porque cuando yo entreno al ChatGPT para que sea el ayudante de taller, claro, alguien tiene que saber qué es lo que hay que preguntarle a ChatGPT y cuáles son las reglas que hay que envasar y poner ahí. Entonces, creo que es donde está la parte de la cristalización de todo nuestro conocimiento disciplinar, que lo vamos a tener que usar de una manera distinta. O si no, claro, la tecnología es fácil que nos pase por encima. Mensaje final, sí, creo que esta micro va para adelante, no va para atrás. O sea, porque estemos de acuerdo o no estemos de acuerdo acá, los miles de chinos e hindúes que están desarrollando esta cuestión no van a parar. No, ya está. Entonces esto ya está. O sea, o nos subimos a la micro o no sé, pues podemos ir a pescar y recordar viejos tiempos, digamos. Así que son pocos lo que te podría decir al respecto. Buenísimo. Bueno, muchas gracias, Pedro, por tu exposición muy clara, ¿cierto?, sobre el tema, y le agradezco todo al público participante. Bueno, muchas gracias, Pedro, nuevamente por tu exposición muy clara sobre todos los límites, ¿cierto?, los problemas, los pros, los contras, y felices de ver que esto va yendo hacia adelante también. Así que también le agradecemos, ¿cierto?, a la Escuela de Posgrado por esta oportunidad de poder hacer esta discusión, y por supuesto me despido nuevamente, Pedro, y me despido de todos. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación.